¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Vemos bastantes personas conectadas, así que interesante, chévere que estén conectados para aprender la información, muchachos. ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Necesito que, por favor, en este preciso momento nos enfoquemos en saber si se escucha bien y si se ve bien. ¿Cómo lo haremos? Con un numerito 7 en el chat. Si se confirma, si se ve bien la pantalla, si se escucha bien, si todos están escuchando bien y si están viendo la cámara, si está todo activo. Primero que todo, saber si me están escuchando y si me están viendo bien. Y segundos, primero que todo, chicos, quiero felicitar a muchos de los que están acá porque pues nada más con estar conectados damos de cuenta de tu compromiso a la hora de querer realmente aprender a hacer trading. La mayoría de las personas dicen querer aprender a hacer trading, pero si te das de cuenta, la mayoría de las personas no se conectan, no estudian una clase y no ven una clase, no entienden una clase y no la aplican. Segundo que quiero escuchar por acá, muchachos, es saber de qué país se están conectando, de qué país, con qué personas de qué país estoy hablando. Lo que vas a aprender el día de hoy, si sos de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, de donde te encuentres, déjamelo saber en los comentarios, así te leo. Muchachos, lo que vas a aprender acerca del día de hoy no va a ser la estrategia más complicada del mundo, ni tampoco la más elaborada. Va a ser una estrategia simple, con fundamentos lógicos que funcionan siempre y cuando los aplicas de forma correspondiente. No te voy a entregar información basura, no te voy a dar información donde no te va a servir para aplicar, sino me voy a cerciorar de que en esta clase, así me tenga que demorar 1 hora o 2 horas, quiero que literalmente en esta clase te vayas con los fundamentos básicos, perdón, vamos a recortar ahí, con los fundamentos para tú poder ejecutar un trade, bien sea en compra o venta, siempre y cuando entiendas el patrón que te voy a dar acá. No hay misterios, no hay secretos, literalmente te voy a entregar un patrón que por lógica se hace todos los días en el mercado, porque todos los benditos días existe una vela, sea alcista o sea bajista. Si tienes la oportunidad de ese día de aprovechar el movimiento de esa vela, séganlo por seguro que usted puede ganar dinero. Si usted no puede aprovechar esa vela, usted básicamente no va a estar ganando dinero. Tenemos por acá Venezuela, Colombia, Chile, Bogotá, bueno, Colombia, Argentina, Maracaibo, Venezuela, ahí va la gente de Venezuela, Argentina, Colombia. Más que todo esto, Colombia, Venezuela y Argentina. Uf, Paraguay por acá. Tenemos a Paraguay, Ecuador, Bolivia, Uruguay. ¿Quién más? ¿De qué más parte? Argentina, Bogotá, Chile. Perfecto, chicos. Pregunta. ¿Quién está aquí solamente por querer aprender? Tenemos dos cosas que tenemos que tener presente el día de hoy. Dos. Hoy te voy a dar información clave que tú puedes aplicar. Y al mismo tiempo, te voy a dar lo que sería una cuenta de fondeo de $5,000. Tenemos 3 sorteos de 3 cuentas de fondeo de $5,000 cada una. La pregunta debería ser, ¿estás por la cuenta de fondeo o estás por la clase? Yo te recomiendo estar por las dos. A la final, las dos son bastante buenas. El capital para que puedas operar y la otra para que aprendas la estrategia. Entendamos cómo va a funcionar la dinámica de la cuenta de fondeo. Esto va a ser bastante simple cómo vamos a funcionar con la dinámica de la cuenta de fondeo. Al terminar la clase se va a sortear, se va a regalar una cuenta de fondeo a la persona que más haya comentado, compartido y le haya dado me gusta a esta clase. No tienes que hacer más nada que simplemente darle un me gusta, compartir esta clase con 2 o 3 amigos que tú tengas y comentar y estar conversando en el chat. Con eso vamos a elegir los ganadores de la cuenta de fondeo. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Todo ready? ¿Listo con lo que tenemos entendimiento de la cuenta de fondeo y todo lo demás? Perfecto. Comencemos, ¿no? Empecemos. Lo mismo de siempre, chicos. La función que voy a tener yo acá, lo mismo como mi forma de trabajar y actuar es, primero te voy a enseñar los conceptos en dibujitos. Es decir, en dibujos que voy a marcar dentro del mercado, dentro del gráfico, no dentro del gráfico, dibujos que yo voy a hacer con el único objetivo de clarificar de tu mente de que tú puedas entender la información. Una vez que nosotros tengamos la información clara en dibujos, vamos a ver gráficos
para tú poder entender cómo aplicar esto dentro del gráfico. Bien, porque mucha gente te da la teoría, pero no te enseña a aplicarlo dentro del gráfico. Yo te voy a dar la teoría y te voy a enseñar cómo aplicarlo dentro del gráfico, siempre y cuando entiendes la información que ves acá. ¿Ok? Entonces, pasemos a la clase. Lo que vamos a ver hoy, chicos, es el fundamento del ciclo de una vela. Literalmente, cómo funciona una vela, cómo es que realmente existe una vela dentro del mercado. Todos los días sale una vela, sea alcista o bajista. Tú tienes la oportunidad de aprovecharla o no de aprovecharla. Y todos los activos tienen una vela. ¿La aprovechas o no la aprovechas? Entendiendo que las velas tienen un fundamento por las que nacen y se mueven durante todo el día, vamos a entender que también tenemos sesiones horarias. Vamos a sacar esto por aquí, aunque esto me sirve. Vamos a poner esto más pequeñito. Bien, y vamos a tener sesiones horarias. Sesiones. Normalmente, tomen papel y lápiz, chicos, porque sesiones horarias. Normalmente tenemos que el mercado se mueve a través de 4 sesiones. ¿Cuáles son esas 4 sesiones? La primera sesión que abre durante todo el día, cuando nosotros decimos que hoy es domingo, realmente en el mercado es lunes. ¿Por qué? Porque el mercado abre en Asia. Entonces tenemos que el mercado, su primera sesión es Asia. Luego de Asia viene la siguiente sesión dentro del mercado que se va a conocer por ser London. Luego de eso se va a generar nuestra tercera sesión que va a ser New York. Y por último vamos a tener nuestra cuarta sesión que se va a hacer Sydney. 4 sesiones que vamos a tener nosotros dentro del mercado. ¿A qué hora ocurren estas sesiones, muchachos? Depende del país en el que te encuentres, pero vamos a tener normalmente, voy a hablar por Colombia, tenemos que Asia en Colombia abre en la mayoría, bueno, en su escenario, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto por acá que tenemos Asia, normalmente yo lo opero de 8 p.m. a 10 p.m. Como yo lo opero, pero el mercado asiático abre desde las 7 de la noche. ¿Ok? Luego tenemos London, que ocurre desde las 2 de la mañana a creo que hasta las 12 del mediodía. Vamos a poner hasta las 10 de la mañana, hora Colombia. Luego tenemos el mercado de New York, que abre a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y luego el mercado de Sydney, que abre 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. 4 sesiones. En esas 4 sesiones se crea y se desarrolla una vela todos los días. Todos los días una vela sale en estas 4 sesiones. Sea una vela alcista o sea una vela bajista. Chicos, los comentarios que tienen que dejar, los tienen que dejar cuando termine la clase, no en el chat. Cuando termine la clase. Ok, entonces, ¿cómo ocurre esto, chicos? Que ya sabemos que tenemos 4 sesiones horarias que se mueven a lo largo del tiempo. Entonces, ya sabemos que tenemos 4 sesiones horarias. Vamos a identificar cómo sucede el ciclo de la vela. Tenemos, primero que todo, la vela alcista. Vamos a hablar de una vela alcista. En la mayoría de los escenarios, la vela alcista, tenemos la apertura. Y normalmente esa apertura va a ser en el mercado de Asia. La apertura va a ser en el mercado asiático. En la noche se abre lo que sería la vela del siguiente día. Asia normalmente comúnmente genera la apertura. Como es la apertura, si es una vela alcista del día, lo que va a suceder es que va a abrir en la parte baja. Vamos a ver que en Londres muy comúnmente se va a crear lo que conocemos como un precio mínimo máximo que cotiza el mercado. Eso va a ocurrir normalmente en Londres para activos que son como el euro dólar, para activos que son como libra esterlina. Vamos a diferenciar algo que va a ser el oro. El punto mínimo se crea normalmente en la mayoría de las ocasiones en London. Luego viene la creación del cuerpo de esa vela, que normalmente la creación del cuerpo de la vela como tal
va a tener un fundamento entre la sesión de Londres y la sesión de New York para crear ese cuerpo de la vela. El cuerpo de la vela se va a estar desarrollando en sesión de London y New York, buscando crear ese día el máximo de la vela cotizado. Máximo que se crea en la sesión de New York. Y luego entra lo que llamo la contracción de la vela. Cuando ya el mercado va a hacer el cierre, viene a cerrar la vela. Este es el proceso de creación de una vela alcista, en este caso, y podríamos denominar aquí que tenemos cierra la vela, que también el cierre de la vela se podría considerar que se genera en Signy, pero lo dejamos en la sesión de New York. Realmente la sesión de Signy casi no se mueve, casi no operamos. Y aquí tendríamos cierre de la vela. Esto es lo que vemos cuando vemos normalmente una vela todos los días. Si yo me vengo por acá al oro, básicamente, vamos aquí, restablecemos gráficos. El día de hoy, el día viernes, se acaba de crear una vela en el oro. Y si nos damos de cuenta, la vela que se creó dentro del oro el día de hoy fue una vela alcista. Lo que nos indica que el proceso de creación de esta vela, si nosotros nos pusiéramos a ver solamente, miremos la última vela, enfoquémonos solamente en la última vela, tendríamos apertura que se nos hace en Asia, creación del precio mínimo en la sesión de Londres, creación de cuerpo y máximo en la sesión de New York y cierre de la vela. Tenemos la apertura, que pasó en qué? En la sesión de Asia. Luego tenemos el mínimo del día, se creó en London. Y el máximo se creó en la sesión de New York. Y el cierre al finalizar la sesión de New York. Ahora, si tú entiendes este procedimiento que te acabo de explicar, vas a tener la oportunidad de poder saber cómo poder aprovechar el movimiento completo de una vela, sea la vela alcista o sea la vela bajista, sacando el máximo beneficio siempre y cuando entiendas el patrón. Esto sucede en diario. Esto que ustedes acaban de ver sucede en diario. El día de ayer sucedió exactamente lo mismo. Vean la vela contraria, pero el día de ayer sucedió exactamente lo mismo, pero con una vela bajista. Y la vela bajista tiene exactamente los mismos parámetros que una vela alcista. La diferencia es dónde está su precio de apertura y dónde está su precio de cierre. Porque en la vela bajista, el precio de apertura en la parte alta del mercado. En Londres se crea el precio máximo que cotiza esa vela. Máximo, sesión de Londres. Ya les voy a explicar algo porque hay que entender algo con activos como lo que sería el oro. ¿Qué pasa? El precio, si es bajista, para crear el precio de una vela totalmente bajista, que el precio esté cayendo, lo vamos a ver en la sesión de Londres y también lo vamos a ver en la sesión de New York. Y luego vamos a ver la creación del mínimo en la sesión de New York, del mínimo del día, y lo que yo llamo la contracción y el cierre de la vela. Entonces tenemos Asia, mínimo, Asia, apertura, London, máximo, mínimo en sesión de New York. Bien, hasta este punto se entiende. ¿Dudas, consultas, preguntas? Porque no vamos a poner científicos, muchachos. Vamos a desglosar lo que esto es una vela diaria. Lo que están viendo acá es una vela diaria. Ahora vamos a desglosar una vela posiblemente en temporalidades más pequeñas. Hasta este punto, porque yo necesito ir recalcando información, saber si me están entendiendo para que podamos avanzar. Hasta este punto, ¿me entienden? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta este punto? Porque vamos avanzando. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Excelente? Sí. Ready. ¿Qué sucede en el procedimiento, chicos? Vamos a poner esta vela un poquito más acá y enfoquémonos en lo que sucede a partir de las velas. Para activos como lo que sería
euro dólar, GBP USD y múltiples activos que no tengan nada que ver relacionados con el yen y que no tengan que ver relacionados con el oro o la plata, que son activos de máximo volumen que se mueven en cualquier sesión horaria, vamos a tener la oportunidad de ver esto. ¿A qué me refiero? Es que en el oro el procedimiento se puede dar en Asia, mientras que en el euro es muy raro que se mueva en Asia. Vamos a ver que este es el patrón de creación de una vela. Apertura de la vela en Asia, normalmente la vela va a tener poco volumen y vamos a ver movimientos no tan claros, sino velas de agotamiento. Zonas donde no hay mucho volumen. Esto que te estoy describiendo en esta zona que está acá son temporalidad de mercado menor, temporalidad más pequeña, temporalidad de mercado de 15 minutos. En lo comúnmente, cuando la apertura de la vela abre, vamos a ver que no va a existir mucho volumen dentro del mercado. No va a existir como que mucha fuerza ni alcista ni bajista, sino como que se va a estar muy lateralizado el precio. Esto en activos como el euro dólar, libra dólar. Para activos que son con los yenes o el oro, genera más volatilidad y a veces se crea ese mínimo, ese máximo dentro de la sesión de Asia. Yo se los voy a aplicar ahorita en diferentes activos. Bien, entonces, tenemos 15 minutos, tenemos la apertura que normalmente va a ser poco volumen. Para activos como euro dólar, libra dólar, el precio en la sesión de Londres en lo más comúnmente va a generar volatilidad si la vela va a ser bajista. Una vela bajista, que sería esta, perdón, una vela alcista, que sería esta, este sería el modelo que sucede en menor temporalidad, buscando crear el mínimo de la sesión. Esto sería creando el mínimo de la sesión. En la misma sesión de Londres va a existir allí un potencial quiebre de estructura, un primer movimiento que nos cambie la dirección por completo de que venía bajista a ser alcista. En lo mejor que nosotros podemos identificar, y ahorita les voy a desglosar ese punto de Orderblot, en lo mejor que nosotros podemos enfocarnos es que en ese precio mínimo que cotiza el mercado en la sesión de Londres para lo que opera en Londres, es que el mercado toque una zona de oferta y demanda o una zona de Orderblot. El nombre que tú le quieras dar a esa zona, lo importante es que llegue a una zona de oferta y demanda. Si llega a una zona de oferta y demanda o a un Orderblot, lo importante es que llegue a una zona porque va a ser más confiable que lo puedas tomar. Una vez que existe el primer quiebre de estructura de la zona, lo que va a suceder a partir de allí es la continuación de la creación del cuerpo. Imagínate que el momento, la vela diaria va aquí con este pequeño cuerpo, pero va así, en Londres. Para que la vela termine siendo una vela alcista, se tiene que crear un precio máximo. En la mayoría de las ocasiones se crea ese primer quiebre en Londres y da esa continuación en la sesión de Londres. Pero si tú eres un trader que no operas la sesión de Londres y operas la sesión de New York y estás identificando el patrón que te estoy mostrando a partir de acá, no te preocupes porque la sesión de New York te va a dar potencialmente un retroceso, otra vez a zona de Orderblot. Ahorita vamos a definir exactamente cómo identificar el Orderblot, pero aquí vas a conocer la dirección de la vela. Esperas el retroceso a una zona de Orderblot en New York y simplemente esperas la continuación de la dirección a un máximo, lo que te hizo el mercado durante el día. Esto que ustedes ven acá, que le estoy haciendo en este dibujito aquí medio fierito, que esto que está acá, todo este dibujito, es el proceso o el ciclo por el que pasa una vela para poder ser una vela alcista. Esto no es un misterio, aquí no hay un secreto, sino simplemente es una vela como se forma una vela durante el día. Una vela alcista está conformada por un precio de apertura, un precio mínimo, un precio mínimo, un cuerpo de vela, un cierre de la vela y un precio máximo. Esa es la conformación por el ciclo por el que pasa una vela para poder ser una vela alcista. Voy a dejarles esto por aquí. Vamos a dejarles esto por aquí para que me capten la idea.
y se los dejo para el grupo. ¿Lo quieren en el grupo? Se los comparto esto por el grupo, ¿no? Para que lo tengan acá como de esqueleto a saber identificar cómo operar la sesión de New York, de Asia o cualquier sesión. Si te gusta operar New York, lo tienes ahí para New York. Si te gusta operar Asia, pues un poquito más difícil porque no vas a ver el escenario claro. Si te gusta operar Londres, pues ya tendrás como para sacar el movimiento. ¿Cuál es la mejor hora para poder operar según lo que te estoy explicando? La sesión de Londres. ¿Por qué? Porque vas a sacar el movimiento completo de Londres hasta la dirección completa de la sesión de New York. ¿Se puede operar solamente la sesión de New York y abrir todos los horarios para abrir una vela? No, tú nada más vas verificando. Eso es lo que tú vas a hacer. Si te gusta operar Asia, no podrías operar un eurodólar o un libra dólar porque Asia no se mueve en esa hora. Pero si te gusta operar Londres, vas a poderlo operar entendiendo esto. Si el mercado te hace el quiebre de estructura. Si te gusta operar New York, tú vas a esperar la continuación de lo que te dice el mercado en Londres. Entonces, llamaríamos que este fue nuestra sesión de London y esto que está acá sería nuestra sesión de New York. Eso que está acá. Y tú vas a operar ¿cuál? La que a ti mejor te parezca. ¿Cuál de las dos te parece muchísimo mejor? Si hablamos del proceso, antes de poder continuar, voy a hablar la vela bajista. ¿Se entiende esta parte de la vela alcista? Porque lo vamos a pasar a gráficos, chicos. Yo voy a aplicarte esto en gráficos y lo que te interesa a ti, chicos, de esta información, muchachos, de esta clase, es la aplicación en la vela diaria, en el gráfico como tal, cómo identificarlo y cada vez que tú veas el patrón, ejecutarlo de la misma forma. Porque el trader no se trata de abrir operaciones todos los días. El que es trader se trata de que cuando identifica su patrón de forma correspondiente y clara, ejecuta su operación. ¿Se entiende? Uy, la cámara se paró por ahí hace rato, ¿no? Y no me dijeron. ¿Se paró o no se paró la cámara? Creo que sí. Sí, yo veo la cámara aquí frenada. Ah, no está frenada. Pensé que sí. Me regalan 7 en el chat, lo que me entiendan. No, esto es ciclo de una vela. Aquí no estamos hablando de CRT, ni de Smart Money Concept, ninguno de esos conceptos. Simplemente es ciclo de una vela. Vamos a la bajista. Vamos vela bajista como tal y entendamos el ciclo por el que pasa una vela para poderse formar, que sea en este caso una vela bajista. Una vela bajista al mismo concepto, una vela diaria bajista al mismo concepto que la vela alcista va a suceder por 3 fases. Apertura. La apertura normalmente va a ser en Londres. Esto para activos que no sean el oro y que no sean los yenes. Va a haber poco volumen, va a haber poca volatilidad en la sesión de Londres. En la sesión, perdón, acá, porque como es vela bajista, la apertura va a ser aquí arriba. Y va a haber poco volumen dentro de la sesión de Asia. Durante la sesión de Londres, el mercado va a venir a neutralizar precisamente lo que hizo en Asia, va a moverse fuertemente, creándonos así el precio máximo del mercado. Lo mejor que tú te puedes hacer es apalancarte de un order block en la parte de arriba. Si es un order block de 4 horas o diario, muchísimo mejor. Te apalancas de un order block, de un punto de interés, de una oferta y demanda, como tú le quieras dar el nombre. Lo que te interesa es que esa zona sea una zona donde el mercado no pueda sobrepasarla o que mitigue cierta zona. Order block, punto de interés, el nombre, porque esto le da muchos nombres. Tú le das el nombre que tú quieras, ¿ok? Una vez que eso sucede en Londres, lo que te interesa en Londres, si quieres operar Londres, es identificar un quiebre estructura claro en la sesión de Londres. Identificar un boss. Que el mercado primero saque el movimiento y que te genere un quiebre estructura en la sesión de Londres. Como el proceso de la vela va a ser bajista, lo que va a suceder es esto. La vela te va a dar una entrada en ese preciso momento para Londres. El mercado abrió aquí en Londres y tuviste tu entrada en Londres a partir
de esta primera zona, del primer quiebre estructura en Londres. Tuviste tu primera entrada. Y ahí te pudiste beneficiar de una entrada en ventas en Londres. Pero si quieres operar la sesión de New York, porque no quieres operar la sesión de Londres, pero tienes que saber identificar dónde se va a mover normalmente la vela, si la vela del día va a ser alcista o bajista. Si estás en la sesión de Londres, abre la sesión de Londres por aquí. ¿Qué vas a hacer tú? Y tú ves que el mercado está cayendo, viste que Asia se te acumuló, London hizo una manipulación, hizo el precio máximo del mercado, tú vas a esperar simplemente un retroceso a una zona de oferta y demanda dentro de la sesión de Londres, donde te haya dejado el mercado un order block o punto de interés, ya el nombre que ustedes le quieran dar es igual, chicos. Y simplemente van a montarse en continuación de la dirección hasta la creación del mínimo de la vela. De ahí para allá viene simplemente el cierre de la vela. Tenemos una apertura que fue en la sesión de Asia. Tuvimos un máximo. Todo este escenario que vemos acá fue la creación del cuerpo dando continuación en la sesión de Londres y cerró en la sesión de New York haciendo un precio mínimo de mercado. Mejor dicho, este es un patrón de entrada válido para tú poder ejecutar tus operaciones. Subtítulos. Vamos a ver si aquí se los puedo activar. No veo cómo puedo activar subtítulos por acá. Creo que le va a tocar verla grabada porque no aquí, activación de subtítulos. Ah, pero no me deja activarlos ahorita, no sabía. En el momento no me deja activarlos. Tenía que activarlos antes de la clase. Bien. Antes de la clase tenía que activar los subtítulos para que precisamente lo pudieran ver. Ya no los puedo activar. Ya mañana se los aseguro que está lo que sería los subtítulos puestos allí. ¿Vale? O sea, confirmación, correcto. Confirmación y continuación en la dirección. Eso es lo que hacemos. Es buscar la continuación de la dirección de la vela para que una vela diaria, poder meternos en la vela diaria bajista. ¿Bien? ¿Se entiende allí? ¿No se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? Porque vamos a gráficos. Antes de ir al gráfico voy a explicar el concepto de orden block porque hay personas que son nuevas y no entienden el concepto de orden block, punto de oferta y demanda o dirección. O sea que sí o sí vas a llegar a Nueva York. Debería, si la vela va a ser bajista, debería hacerte un movimiento. Nuestro interés cuando nosotros buscamos una vela bajista es que sea una vela así contundente como esta vela, si te fijas, como esta vela que tienes acá o como esta vela que está acá. Mientras este sea nuestro interés, es entrar en sacar un movimiento de la vela completa, sea en New York, perdón, sea en Londres o sea en New York. Sacar el máximo volumen de una vela como tal, desde el punto máximo hasta el punto mínimo. Bien, voy a aplicar el último concepto que necesitamos para entender la estrategia, que va a ser el concepto de order block. El concepto de order block te lo necesito explicar. Vamos a hablarlo oferta y demanda, order block o como lo queramos llamar. Es que eso es el nombre, el nombre de las cosas no cambia el resultado, chicos. La gente le da un nombre para poder decidir vender una estrategia o algo, pero pónganle el nombre que ustedes quieran. Y demanda. ¿Ok? Oferta y demanda. O order block o punto de interés. Bien. Lo que vamos a tener nosotros por acá es que para que podamos utilizar la estrategia y podamos tener un fundamento válido de la estrategia y nos pueda servir muchísimo mejor la estrategia, tenemos que trabajar con una zona que se va a denominar order block. Esto nos va a permitir ir con un fundamento más fundamental dentro de la operativa para poder sacar el máximo beneficio de la zona. Quiebre con cuerpo de vela. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos en diario, tal cual como tú lo ves aquí así, en diario, de esta manera, esta vela que está en la parte baja la vamos a denominar oferta y demanda u order block. ¿Por qué? El concepto que vamos a definir como order block va a ser el concepto de ser una vela solita. A lo que nosotros nos interesa ver es una vela que tenga mecha,
y que luego haya generado un movimiento fuerte hacia alguna dirección. Ese es el concepto que nosotros vamos a definir como order block. Una vez que tengamos eso y nosotros vamos a ir en continuidad de esa dirección, nuestro objetivo es que aquí en menor temporalidad abra el mercado asiático de esta manera, llegue el mercado de la sesión de Londres, se meta una mecha a tocarnos nuestro order block, sea en diario, sea en 4 horas, que se nos meta un rompimiento de estructura acá súper claro en la sesión de Londres, para nosotros montarnos en continuidad de la dirección a buscar un alto más alto, que sería formándose realmente otra vela que sería alcista, que simplemente viene a mitigar la zona anterior, simplemente viene a hacer esto. Pero este es el proceso interno que sucede. Una vela, apertura de la vela, nos genera una mecha que viene a mitigar el order block. Nos interesa en la sesión de Londres, si vamos a operar Londres, que exista un quiebre estructura claro con cuerpo de vela. Y nosotros vamos a poder ejecutar en la sesión de Londres a favor de la tendencia, montándonos a partir de acá para poder sacar el beneficio de la vela. Si vamos a operar Londres, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5. Si quiero operar Londres y New York, lo puedo dejar correr completamente buscando el máximo de la creación del día. Porque New York lo que debería hacer, si la vela va a ser alcista, es hacernos nuestro retroceso y darnos continuación en la dirección. Si la zona en la que te llegó el mercado en la sesión de Londres es justamente un order block, te va a poder permitir ser más claro a la hora de tomar la posición. Asdrúbal, ¿cuál es el mejor order block? Tú lo que necesitas es identificar una vela que tenga después de esa vela un movimiento fuerte hacia alguna dirección. Eso te va a poder permitir ver el proceso de creación de la vela y tener mucho más claridad a la hora de ejecutar tu operativa. Es decir, vas a ir más confiado cuando identifiques el quiebre de estructura dentro de la sesión de Londres y continuación. Si tú ves que vas a operar New York, pues perfecto. Ves lo que pasa en Asia, ves lo que pasa en Londres, espera ruptura de estructura en la sesión de New York, retroceso a otro orden block y te vas en continuación buscando el proceso de la creación de la vela solamente en la sesión de New York. Bien, el orden block, para que lo definamos, punto de interés, oferta y demanda, una vela y después existe un movimiento fuerte después de esa vela. No se compliquen el concepto de orden block sumamente complicado, no. Usted identifica una vela y un movimiento fuerte y su enfoque está en identificar el patrón de Asia, Londres y New York. Ojo, importante, activos como GBP USD o activos como euro dólar, que son activos que normalmente se mueven en la sesión de Londres y en la sesión de New York, que no tienen movimiento normalmente en la sesión de Asia. ¿Me captan hasta allí? Activos así. Porque si son activos como el oro, y no los quiero confundir, pero si son activos como el oro, el activo del oro hace algo muy comúnmente, es que en la sesión de Asia, normalmente la mayoría de las ocasiones crea ese precio mínimo del día en sesión de Asia, porque el oro es un mercado muy volátil y como estamos con los chinos, con los gringos, con los chinos, con los japoneses que operan el oro también, normalmente vamos a ver esa creación del mínimo en la sesión de Asia. Muchas veces el quiebre de estructura en Londres y vamos a ver la continuación. Lo que nos deja una mejor oportunidad para operar en Asia, siempre y cuando veamos volatilidad en Asia para el mercado del oro. El oro es un caso distinto porque tiene más volatilidad y en muchas ocasiones, sesión de Asia se mueve a crearnos el precio mínimo o el precio máximo del mercado. Londres y New York simplemente dan la continuación en lo que ya el mercado nos hizo durante el día. Bien. 7 los que me entiendan o los que no me entiendan. 7 los que me entiendan. Los que no me entiendan me dicen que no entienden y le damos continuación.
Obviamente, todo esto que le estoy explicando, chicos, no va a servir de nada si no le hacen backtesting. Tienen que hacerle backtesting. Profe, lo que es Asia es acumulación, dado el caso que sea en dado caso que sea la distribución. ¿En qué temporalidad el orden block? Un orden block que tú veas claro. Mientras mayor sea tu temporalidad, si es 4 horas, si es 2 horas o 1 hora, muchísimo mejor. Las temporalidades mayores ayudan mejor que las temporalidades menores. Ahora, si igualmente tú identificas el orden block solamente como para tener una zona, si ahí identificas el quiebre de estructura y tienes un orden block de 15 minutos y ves esto que está acá, te montas. No importa la temporalidad del orden block. Lo que importa es lo que ocurre en Asia, lo que ocurre en Londres, el patrón, y lo que va a ocurrir en New York, dando la continuación de la dirección. Cualquier herramienta para hacer backtesting es buena. Existe GoCharty, TradingView, Trader en casa. Existen muchísimas. Utiliza la que tú veas más conveniente. Yo utilizo TradingView. A mí me gusta TradingView y no tengo problema con ello. Pero utiliza la que te parezca muy clara. La que te parezca mejor para ti. Todas son muy buenas. Bien, veamos el proceso dentro del gráfico, ya que ya expliqué proceso de creación de la vela. Es el proceso como el que sigue una vela. Para poder existir una vela, ese es el proceso que sigue. Vamos a verlo en un euro dólar. Vamos a verlo primero en un euro dólar para que lo tengamos en cuenta. Veamos este escenario que fue interesante, esta zona que está acá. Vamos a borrar, vamos a irnos aquí a otro gráfico acá. Y miren este escenario porque es clave fundamental de lo que termina sucediendo en esta vela diaria. El día de hoy viernes, tuviste una oportunidad de poder sacar beneficio de esta vela diaria si entendiste el patrón como te acabo de explicar. Si nos damos de cuenta, hubo un precio de apertura. Ese precio de apertura normalmente ocurrió ¿en dónde? En el mercado de Asia. Veamos que en este caso, la mecha, el mínimo del día, nos lo crea en la misma sesión de Asia. Ese movimiento hacia la zona baja. Veamos, menor temporalidad, 15 minutos. ¿Qué fue lo que sucedió? Miren, dentro de la misma vela diaria, tuviste el precio de apertura justo aquí. Míralo allí. Precio de apertura. Aquí aperturó. Este es raro que sucede en el euro. Es raro. Pero este fue tu apertura. ¿Qué hizo el mercado de Asia? Mira cómo el Asia viene a crearme el precio mínimo al mercado. ¿Qué sucedió en Londres? Miren, identifiquen parte clave y fundamental. En Londres me hace un quiebre de estructura en la sesión de Asia. Me hace un voz de compra. Es decir, vemos la apertura, la acumulación que el mercado nos está generando, nos crea el precio mínimo y existió el quiebre de estructura en la sesión de Londres. ¿Dónde estuvo tu potencial entrada a partir de allí? Simplemente identificando el orden block que tenías en la parte baja. A partir de aquí, sin complicarte la vida con indicadores ni nada difícil, a partir de aquí en Londres, te pudiste ver conmigo el movimiento completo en Londres desde aquí, 8 pi stock lot, buscando tu posición en continuación del día completo y sacando hasta un 1 a 6. ¿Qué vemos? Hace el quiebre de estructura, tu voz de compra, te hizo tu retroceso a una zona de order block y te dio la continuidad hacia la continuación acá. ¿Qué vemos en la sesión de New York? Veamos que en la sesión de New York el mercado nos vuelve a hacer un retroceso. Fíjense, aquí hace un retroceso en este movimiento. Si vas a operar la sesión de New York, el precio hace un retroceso y fíjate que aquí te dio una doble confirmación. Lo legal es que tú tendrías que haber esperado esta zona que está acá para entrar en New York aquí. Es más, los que operan conmigo en sesión de New York y sesión de Asia, que nosotros tenemos el programa educativo de sesión de New York y sesión de Asia, nosotros estábamos viendo esta oportunidad que estaba acá. ¿Qué hizo el precio? El precio llegó a esta zona y fíjate que en la sesión de New York
te hizo la confirmación, te generó aquí un quiebre de estructura, un boss. ¿Ok? ¿Qué hizo el precio? Perfecto. El precio hizo un pequeño retroceso, no llega a mi zona de orden, pero en la parte baja, pero en la sesión de New York llega y me mete otro impulso en menor temporalidad, sí me hace un quiebre de estructura, me da el retroceso para yo poder tomar la entrada en continuación. Tu entrada en New York estuvo justamente en este punto que estaba acá, buscando la continuación hasta el máximo. No fue el mejor día porque es viernes, pero sí te dio una posible entrada dando continuación en la zona. Este fue un trade que te dio el mercado y tuviste el otro trade que traíste la sesión de Londres. Si aprovechaste la sesión de Londres, sacaste el movimiento completo del día. ¿Por qué esto funciona? Porque aquí no hay trucos, acá no hay magia, acá no hay nombres secretos, acá no hay nada de esto. Esto simplemente es el ciclo por el que sucede todas las velas para poder existir. Una vela, para poder existir, tiene que pasar por este proceso que está aquí. Si usted identifica el patrón, si usted ve el patrón tal cual como usted lo está viendo en este preciso momento acá, usted sabe cómo ejecutar y usted sabe qué hacer. ¿Pero qué tiene que hacer? Ver, identificar el patrón que le estoy mostrando. Si lo pasamos a diario, el mismo movimiento, usted va a ver que simplemente fue una vela diaria. Ciclo de creación de una vela diaria, sin complicaciones, sin meterte conceptos difíciles ni a por el estilo. Usted identifica sesión horaria de Asia, sesión horaria de Londres y sesión horaria de New York. Si usted va a operar la sesión de Asia, se le va a hacer difícil, al menos que usted vaya buscando ese pequeño movimiento. Pero para activos como el euro, si usted va a operar la sesión de New York, perdón, va a esperar la sesión de Londres, perfecto, quiebre de estructura y se saca el movimiento completo. Si usted va a operar la sesión de New York, simplemente espera que el mercado le dé su entrada en la sesión de New York esperando un retroceso. ¿Se entiende allí? Vamos a verlo en conceptos en vela bajista y les voy a explicar el ejemplo con el tema de la vela en el oro, porque en el oro pasa un escenario un poco diferente. El oro es un caso un poco diferente. La razón por la que el oro es un caso muy diferente porque es que tiene más volatilidad dentro del mercado. A consecuencia de ser un activo con más volatilidad dentro del mercado, pues genera diferentes movimientos. Bien. Me regalan 7 en el chat los que me estén entendiendo. Los que no me entiendan, me hacen por favor saber qué no entienden para podérselos explicar para que pasemos a ver la vela bajista. ¿Ok? Vamos a leerlos por acá más rápidamente. Dice, increíble lo que dicen que el trading es mucho mejor hacerlo simple. Sí, mientras más simple, mejor. Tener una vaga idea sobre las velas diarias y las sesiones. Nos transmite mucha claridad con las clases. Con mucho gusto por ahí, José. Muy claro, queda grabado, sí queda grabado. 7, todos me entienden por acá. Perfecto, todos me entienden. Ok. Mismo proceso sucede para una vela bajista. Mismo proceso sucede para una vela bajista. Vamos a buscar una vela bajista en el posible escenario de libra esterlina. ¿Y cómo nosotros nos podemos beneficiar de una vela bajista si dado el caso podemos sacar su máximo beneficio de ella? Si nosotros estudiamos y aprendemos a poder tomar una vela bajista. ¿Cuál es la vela bajista que vamos a trabajar? Esta vela que está acá. Veamos el proceso. ¿Qué sucedió en esta vela bajista? En esta que tenemos acá. Bajamos, vemos que tenemos un precio de apertura, tenemos un máximo cotizado, tenemos un mínimo cotizado y tenemos un cierre de la vela. Tenemos apertura, tenemos máximo, normalmente tuvo que haber pasado en Londres, vamos a ver qué pasó, máximo en Londres, normalmente, mínimo en New York,
y cierre la vela en New York. Bajemos a temporalidad de 15 minutos a ver qué sucedió dentro de nuestro rango operativo. Veamos lo siguiente. Acá según la entrada no nos dio entrada, chicos. Según cómo sucedió la vela, no nos dio la entrada. En estos puntos, o no entras o te comes un stop loss. No significa que no te vayas a comer stop loss con esto, porque realmente, chicos, los stop loss son parte normal de tu estadística. Tú tienes que aprender a identificar el escenario, cuántas veces se te cumple. ¿Y por qué te lo digo? Mira. ¿Qué sucedió aquí? Tenemos apertura. Mañana vemos eso con la clase de gestión de riesgo y plan de trading y psicología que vamos a tener. Apertura. Londres, fíjense, Londres viene y sube con mucho volumen. Aquí es donde la mayoría se mete la cagada. ¿Por qué? Porque Londres pensaron que era un quiebre de estructura. No. Londres sube con mucha fuerza hacia la zona arriba. Que casualmente que Londres, vean como el mercado de Londres viene a mitigar un orden block en la parte de arriba. Si miramos Londres en temporalidad de 5 minutos o de 3 minutos, vamos a ver algo interesante de lo que sucedió en Londres. Londres hace un quiebre de estructura en la menor temporalidad. Acá, este escenario es de tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque no fue tan claro como el otro escenario. Hace el quiebre de estructura aquí y te dio tu posible oportunidad en Londres. Mira, esto sucedió a las... No, esto sucedió a qué hora. Vamos a ver que tengo aquí indicador, sesión. Mira, terminó sucediendo en la sesión de New York. Fíjate este caso interesante. Este caso fue especial y fue un caso interesante. ¿Por qué? Porque el quiebre en estructura no se generó dentro de la sesión de Londres. Yo normalmente, en lo común que yo fuera aquí, yo no fuera operado. Este día no fuera abierto un trade. El mercado llega, sube en la sesión de New York, nos hace el máximo en la sesión de New York y genera el quiebre de estructura y genera todo el movimiento del mínimo en la sesión de New York. Se ve claro allí, pero operándolo como tal no fue tan claro. No estaba para ejecutarlo como tenía que ser. Se ejecutó a través de la sesión de New York, entendiendo el precio de apertura, pero no le hizo el movimiento claro que nosotros quisiéramos hacerlo. Por lo cual, este escenario que nosotros vemos acá, este precisamente escenario, no deberíamos tenerlo en cuenta, deberíamos descartarlo. Cuando suceda esto, que usted no vea las zonas claras, usted no identifique el patrón de forma clara, usted no opera. El error que comete el trader es que cuando ve un patrón o aprende una estrategia, siente que tiene que operar por obligación todos los días. No, si usted no ve con claridad lo que está ejecutando, simplemente usted ese día no opera. Entonces, veamos otra vela bajista que sí sucedió de forma interesante como nos gusta ver el escenario. ¿Cuál fue? Esta que está acá. Este está en proceso, también fue una vela bajista. Vamos a borrar esto. Y tenemos, ya lo vamos a ver, tenemos Asia y veamos que Asia, en este caso, es la apertura. Precios sube en Londres, miren cómo sube en Londres, y en Londres genera un quiebre de estructura dándonos a nosotros una entrada en la sesión de Londres acá. Acá sí me dio una posible posición en Londres. También fue una vela bajista. Y dio lindo trade hacia la zona baja. New York retestea la zona de Londres y dio otro trade en continuación de Londres. ¿Cuál fue esta vela? Esta vela, si nosotros la vamos a ver, va a ser una vela totalmente bajista. Vamos a sacar esto. Ya se lo voy a explicar, para no se preocupe. Acá se vio mucho más claro. Diario. Vamos a diario. A pesar de que esta vela, fíjate que esta vela fue pequeña, nos genera mejor patrón de entrada. ¿Por qué vemos mejor patrón de entrada? Porque sucedió esto. Hubo una apertura, hubo un Asia, la apertura de Asia fue por aquí. Aquí aperturó Asia. Londres vino a ser el máximo del día. Mismo Londres hace quiebre de estructura de la zona. Veamos que existe en Londres
quiebre estructura en la zona para hacer bajista y crearnos el precio mínimo. ¿Qué hace en New York? Retestea la sesión de New York y te da otro trade para vender y sacar otro beneficio, creándonos así el mínimo del día y el cierre del cuerpo de la vela, que fue aproximadamente por aquí, o el cierre de la vela. Una vela bastante pequeña, pero nos generó apertura. Por aquí fue la apertura. Apertura de la vela. Máximo del día cotizado. ¿En qué sesión? En la sesión de Londres, a las 3:45 de la mañana. De 2 a 3 de la mañana en la sesión de Londres. Londres o London. Máximo del día. Mínimo, en este caso lo hace en la misma sesión. En Londres se nos crea el mínimo. En New York retestea la zona. Retesteo la zona y nos da continuación a la vela totalmente bajista. Proceso de creación de tu vela o de tu escenario. Primer quiebre estructura te dio una entrada y segundo quiebre estructura te dio una siguiente entrada para tú poder sacar beneficio del mercado de esa manera. Siempre y cuando les hagas backtesting y detectes el patrón de forma correspondiente. No se trata de adivinar, se trata de identificar el patrón de forma correspondiente. Si identificas el patrón, tomas la entrada. Si no ves el patrón, no tomas la entrada. Esto es simple, el trading realmente es simple. Lo que complicamos el trading somos nosotros mismos buscando hacer cosas que no tenemos que hacer dentro de nuestro trading. Bien. Vamos a verlo para el oro para que lo tengamos en cuenta en el oro. Dice, tenía una vaga idea, perfecto, voy leyendo comentarios por aquí, vamos a leer, dice, si el orden block no es mitigado en Londres, ¿puede entrar a mitigar en New York? Sí, como lo viste en la siguiente vela que lo viste que sucedió, muy correcto, si el orden block no fue mitigado en Londres, en ocasiones puede ser mitigado en la sesión de New York, como por ejemplo este proceso de la vela, donde se ocurrió en la sesión de New York. Lo mitiga en New York, mitiga el orden bloque en la sesión de New York y te da la continuación. Normalmente no es el patrón que me gusta buscar a mí, no es el escenario donde yo tomaría una entrada, pero sí puede llegar a pasar como lo viste allí. Ahora, elige un solo patrón, solamente elige un solo patrón de entrada y cada vez que tú identifiques esto de la misma manera, en ese caso ejecutas. Si no lo ves de la misma manera, no ejecutas. Si te gusta operarlo así con que te lo reteste de New York, perfecto, lo operas allí. Si no, lo operas de la siguiente manera. Ahora, parte importante, muchachos. Entender esta clase consiste en repetir esta clase. Mientras más veces repitas esta clase, más entendimiento vas a tener de la misma clase como tal. ¿Por qué? Porque acá no hay misterios de información de trading, chicos. Este es el ciclo como sucede una vela. Y si tú sacas el beneficio de esto, usted puede ganar. Ahora, entienda que todos los días no va a ganar. Eso tiene que metérselo, pero eso lo hablamos mañana en psicotradings y gestión de riesgo y plan de trading, ¿ok? ¿Es válido usar el cuadro de cuadrilla Gann con respecto a la diaria anterior para que nos ayude? Ya esas son sumas que tú le vas sumando y te puede ayudar, pero personalmente identifica el patrón. El patrón es este, chicos. Este es el patrón. Asia. Londres. Quiebra estructura Londres. Retesteo, te da la entrada en Londres. New York, retesteo y te da la continuación. Ese es el patrón, ya. Vela bajista. Vela alcista. Apertura, mínimo, quiebre estructura en Londres, continuación, retesteo en New York y continuación. Vela alcista. Dos patrones súper simples, pero que funcionan porque son el ciclo de una vela. Que yo no te estoy diciendo ni te estoy metiendo conceptos raros ni nada por el estilo. Es cómo funciona una vela. Y siempre y cuando entiendas cómo sucede la vela, identifiques el patrón, tú le vas a poder sacar beneficio a esa vela diaria del día. A esa vela diaria. Ahora, te lo voy a explicar más. ¿Lo quieren más avanzado o no lo quieren más avanzado? Vamos a ver si quieren aquí. Si ustedes quieren, le metemos 30 minutos más porque les puedo dar más información de esto. ¿Cómo identificar la dirección del precio? Creo que ni siquiera, no te has visto la clase, ¿no? ¿Cómo hace el oro cuando distribuye en la sesión de New York? Ya vamos para allá.
Para operar New York, debo mirar lo que pasó en la sesión de Asia. Sí, para operar New York debes mirar lo que pasó en Asia y lo que pasó en Londres. Si Asia fue acumulación, Londres hizo el mínimo y te quebró estructura en Londres, simplemente espera, retestea un orden block y das continuación. Esto es para scalping, sí, para scalping, para intradía, pero se los voy a poner más avanzados. ¿Quieren verlo a nivel swing trading? El mismo concepto a swing trading, ¿lo quieren ver? ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Aplica todas las temporalidades? Sí. Yo entendí, voy bien. Perfecto, presentando. Profe, ¿en qué temporalidad entrar? En donde veas el orden block de forma clara. 15 minutos, 30 minutos, una hora. Donde tú veas el escenario. Claro, lo importante acá no es la temporalidad. Lo importante aquí es ver el escenario claro. Cuando tú ves el escenario claro, lo tomas. Si no, no. Voy a ver esta clase 38 veces, dice por ahí. Profe, ¿qué sesión tu estrategia explica bien o te sientes como? Yo opero sesión de New York y sesión de Asia. Pero yo estoy operando actualmente el oro. Solamente el oro con los alumnos de sesión de New York y sesión de Asia. Con mi programa educativo estoy tradeando con ellos sesión de New York y sesión de Asia en vivo. AMD en una vela diaria. Correcto, Cristian. Ese mismo concepto. Llegado al trabajo, mi amigo, espero que afecte la participación de la cuenta de fondeo. Queda grabada en la clase, sí queda grabada para que la puedan seguir avanzando. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Vamos a verlo en el oro, chicos. ¿Quién lo quiere ver en el oro? Vamos a hacer algo, chicos. Creo que esta clase, literalmente, creo, no sé ustedes, pero merece que se la compartas por lo mínimo a 10 amigos. Yo creo que esta clase se pertenece a que muchas personas lleguen a conocer esta información y más gratuita. Merece que tú agarres ahorita el botón que dice ahí compartir y compartírselo, no sé, a todo el que tú conozcas que quiera hacer trading. Creo que se lo merece. Esto es para ustedes, esto no es para mí, eso es para ustedes, que ustedes entiendan cómo funciona. Seguimos. Vamos a ver en el oro. ¿Qué pasa con el oro? Hacer un activo tan volátil, un activo que mueve tanto volumen diariamente, su sesión de Asia normalmente crea el precio mínimo del día. La mayoría de las ocasiones, vamos a ver Asia, vamos a ver esta vela, vamos a trabajar esta vela que tenemos acá. Tenemos Asia, ven que se crea el precio mínimo en la sesión de Asia y el precio se fue, mejor dicho, al infinito y más allá, bajando, creando el mínimo en New York. Mínimo en New York, cierre de la vela. Tenemos apertura. Tenemos máximo del día, que fue en donde, en Asia. Fíjese que la apertura y el mínimo se creó en la misma sesión de Asia. Y lo más seguro que en Londres solamente quebró estructura y dio continuación. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta vela. Mínimo del día, cierre de la vela. Listo. Londres y New York. Veamos esto en 15 minutos. ¿Qué fue lo que sucedió? Miren esto. Miren lo que sucede en este caso para hacer un activo como lo que sería el oro. El precio apertura en la sesión de Asia, fíjense, aperturación del mercado asiático, sube, nos crea el mismo máximo y automáticamente, miren que cae fuertemente, generando, fíjense lo que hace, generando, miren, sube, llega a una zona en la parte anterior, un order block y el precio se derrite. Si quisiste operar la sesión de Asia, lo lógico era meterte en quiebra de estructura para meter la entrada en ventas a partir de esa zona. O Londres, fíjate, ya no operas mínimo porque ya el precio se derritió. Londres te hace quiebra de estructura. Mira, máximo de Londres, que fue a las 2 de la mañana, precio cae, retrocede a tu zona y te da tu continuación en ventas. New York te vuelve a dar otra zona para dar continuación en ventas. Esta vela no me gustó tanto porque hubo mucho volumen, pero ya se lo voy a explicar. En otra vela que se vea mucho más claro. Acá te dio una entrada en Londres y te volvió a dar otra entrada aquí en New York, creando toda la vela del día. ¿Dónde pudiste entrar? Identificando los quiebres de estructura. Estuvo muy difícil
este patrón. ¿Por qué? Porque hubo mucha volatilidad para poder ejecutar. Preferible buscar un escenario donde se vea mucho más claro, pero ese es el proceso. Asia, en este caso, Asia hace el máximo y genera el quiebre de estructura. Retrocede, sigue cayendo fuertemente en la sesión de Londres, retrocede, da continuación en New York y vuelve a darte el escenario en la sesión de New York para continuar. Entonces, la diferencia es que tenemos Asia, ya Asia me hace el precio máximo del mercado y siempre y cuando me genere el quiebre de estructura, me genere el BOS, el quiebre de estructura, me va a indicar que yo puedo entrar en Londres o en el mismo Asia vendiendo en continuación de la vela bajista. Y New York simplemente me va a buscar meterme en la continuación de la vela bajista. ¿Qué pasa? Normalmente, como el oro mueve tanto volumen, se mueve mucho en la sesión asiática. Veamos, identifiquemos otra vela donde lo podamos ver más claro. En la vela del día lunes. Creo que acá en la vela del día lunes nos lo genera bastante interesante. Vamos a ver si la podemos sacar y la podemos ver la vela del día lunes. Y lo podemos identificar más claro aquí, una vela alcista para el oro. El oro, cuando hablo del oro, yenes y activos que se muevan en la sesión asiática van a generar exactamente lo que te estoy diciendo. Apertura, mínimo, máximo y cierre. Esto pasó el día lunes. ¿Qué vemos acá? Desglosemos esto 15 minutos. Miren eso. Asia, fíjense que Asia comúnmente lo hace en muchas ocasiones. El oro crea el precio mínimo del día. Te genera un quiebre de estructura. ¿Dónde pudiste entrar? Pudiste ingresar aquí en la sesión de Londres. Pudiste ingresar aquí en la sesión de New York, en la sesión de Londres, otra vez, que te vuelve a hacer el quiebre de estructura. Y pudiste ingresar aquí en la sesión de New York. ¿Por qué? Te hace el mínimo, fíjate, apertura en Asia, este fue el precio de apertura, vamos a ver si se los puedo dejar acá, aquí. Apertura. Ya lo vamos a complicar porque se los va a mostrar swing trading. También así como se ve una vela diaria, se puede identificar y llegar a ver una vela semanal. Exactamente de la misma manera, pero los parámetros cambian al sentido de los días. Pero se los voy a explicar también para que lo tengan. Para que puedan enfocarse en un trade semanal o en 2 trades semanales y se despreocupan la cabeza de estar abriendo muchas operaciones. Apertura. ¿Qué sucedió en Asia? En Asia, el mercado me vino a crear el precio mínimo de cotización del día, fíjate. Y ahí mismo me hace un quiebre de estructura. Apertura. Hace el mínimo. Me hace quiebre de estructura. Retrocede. Me da una oportunidad de entrada en el retroceso. Aquí tuviste la primera oportunidad de entrada. Si no pudiste entrar en la primera zona, te volvió a dar una segunda zona en Londres. Y si no, te dio un nuevo escenario en New York. ¿Qué pasa? El oro, al ser un activo tan volátil y que todo el mundo lo quiere operar, como los chinos, los españoles, los gringos, todo el mundo opera el oro, mejor dicho, ¿qué terminas teniendo? Es que tiene mucha liquidez y normalmente crea el precio mínimo en la sesión de Asia. Máximo. Y tenemos el cierre que fue por aquí, este fue el cierre. La única diferencia que hace activos como lo que sería el oro o dólar yen o libra yen es que activos como los yenes, JPI, petróleo, oro, al ser más volátil se mueven dentro de la sesión de Asia y crean ese precio mínimo o máximo dentro de la sesión de Asia, que puedes aprovechar y sacar el movimiento completo
dentro de la sesión asiática. Si usted se pone a ubicar, esta mecha que hace el precio hacia la zona baja, ¿dónde llega? El punto importante, clave, fundamental. ¿Dónde llega? Esa mecha llega a tocarnos a nosotros una vela diaria. Miren, orden block diario. El precio cae el día lunes, viene a tocar el orden block diario y toda la vela fue totalmente alcista. Si usted ve que el mercado le toca un orden block diario, un orden block de 4 horas y empieza a ver los quiebres de estructura, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Simplemente sabe lo que tiene que hacer cuando entiende el proceso o el ciclo de creación de una vela, sea alcista o sea bajista. ¿Listo? Pasamos a ver los modelos de swing trading, vela semanal. Vamos a ver, entendido el concepto con el oro, igualmente, la clase número 3 vamos a profundizar más del tema a través del movimiento principal, el movimiento secundario que se ve en el oro, pero vamos a profundizar en la clase número 3. Mañana vamos a tener clases de gestión de riesgo y de plan de trading para que no solamente conozcas el patrón, sino sepas también a llevar un plan de trading y una gestión de riesgo para poder tomar operativas. Lo usas sin indicadores, sí, correcto, sin indicadores algunos. Especialmente un poco. Ahora, ¿qué deberías hacer? Solamente operar. Lo que te estoy explicando, aplícalo a solamente un activo. Si quieres tradear esto en el oro, céntrate solamente en tradear el oro por lo mínimo 100 trades. Si quieres operar esto en New York, opérate lo que sería esto. Si quieres esto en el euro, opéralo en el euro. Si lo quieres operar en el libra esterlina, pero céntrate en un solo activo hasta que domines la información. Porque si no dominas la información y estás metido en un trade, en un activo, otro activo, otro activo, otro activo, vas a terminar más perdido que Chavo en Acapulco y no vas a conseguir ningún tipo de resultado. Céntrate en uno hasta que literalmente domines ese concepto. En Asia es nuestra dirección literal, deja el último máximo mínimo. Exactamente. En Asia se crea el precio mínimo, el precio máximo de la sesión. Bien. Asia en sesión de New York. Horarios de las sesiones. Esto es simple, chicos. Vienen a indicadores y van a colocar sesiones. Ahí van a aparecerles todas las sesiones. Sesiones de negociación, ahí le aparecen todas las sesiones. Sin embargo, las sesiones como son de 6 de la tarde a 12 de la noche, Asia. De 2 de la mañana a 10 de la mañana, Londres. De 8 de la mañana a 4 p.m., New York. Pero usted agarra acá indicadores y tiene los horarios y listo. ¿Vale? Y en el NACTA funciona, te pregunto, ¿el NACTA hace velas diarias o no hace velas diarias? Chicos, entiendan que este concepto que les estoy explicando es el ciclo de una vela. Toda vela tiene el mismo fundamento, un precio de apertura, un precio máximo, un precio mínimo, un precio máximo mínimo y un cuerpo de vela. El fundamento de la vela como tal es este. Si el mercado te crea una vela, por obvias razones tiene que existir una apertura, tiene que existir un mínimo y tiene que existir un máximo. Esto es por lógica nada más. Porque si existe una vela, tiene que suceder el ciclo por el cual sucede esa vela. Apertura, máximo y mínimo y cierre de la vela. Ese es el ciclo que toda vela conlleva. Sea Bitcoin, sea Ethereum, sea una acción, sea lo que sea, es el ciclo por el que sucede una vela. ¿Ok? Ahora, pasemos a profundizar esto para los que llaman swing trading semanal. ¿Cómo hacemos esto para ver semanal? En la semana sucede exactamente lo mismo, chicos. Ustedes pueden aprovechar solamente una semana de trading, una sola vela, y en una sola vela sacar la ganancia de la semana completa. No necesitas operar 2 veces, no necesitas operar 3 veces, no necesitas operar 4 veces, no necesitas nada de eso. Lo único que tú necesitas es entender tu patrón y poder tomar el trade por completo. ¿Cómo sucede semanal? El mismo ciclo semanal sucede de la siguiente manera. Semanal. Día lunes, porque tenemos día lunes, día martes, día miércoles, día jueves,
día viernes. 5 días a la semana. Por lo cual, una vela se fundamenta en los 5 días de la semana. Un solo trade a la semana, usted se puede sacar el beneficio de toda la semana por completo. Y tenemos que el día lunes va a funcionar como en nuestro Asia. Muy poco volumen en la mayoría de las ocasiones. Esto va a ser apertura los días lunes. El martes vamos a ver la creación del máximo o del mínimo de la vela. Si la vela va a ser bajista, en este caso lo voy a colocar como vela bajista. El martes, en la mayoría de los escenarios, se va a crear ese precio máximo del mercado. Y eso sucedió esta semana. Y esta semana yo le dejé análisis de proyección eso en el euro dólar. Ya se los voy a mostrar porque yo dejé este escenario en la sesión que hacemos los domingos. Todos los domingos tenemos una clase de análisis. Y en esa clase yo le dejé esto que ustedes ven acá. Y esto sucedió tal cual. Miércoles y jueves van a ser quiebres de estructura para que la vela sea totalmente bajista, creándonos el día jueves el precio mínimo de cotización. Jueves mínimo. Y el viernes, lo que yo llamo la contracción de la vela, es el cierre como tal de la vela. Cierre de la vela. Funciona si usted se va al canal de Telegram o al canal de WhatsApp. Usted se va a dar cuenta que yo esta semana en el euro dólar y en el libra dólar le dejé este escenario. ¿Quién lo tomó? No sé. Ya eso depende de ustedes porque yo no puedo andar meter el trade por ustedes, muchachos. Es lo único que me falta, que meta el trade por ustedes. En el libra dólar, en el euro dólar yo dejé este escenario. Este escenario yo se lo dejé para libra dólar. Este que ustedes ven acá. Y este escenario se completó durante toda la semana en el euro dólar. ¿Y qué vemos? Lunes, martes, miércoles fueron caídas. Vamos a verlo. Vamos a ver si es verdad. Lo que estoy diciendo funciona o no funciona. Vamos acá. Y nos vamos a la vela semanal. ¿Qué vamos a ver en esta vela semanal esta semana? Lo que yo les estoy explicando. Día lunes. Apertura de la vela semanal. Que tenemos apertura. ¿Cuándo? Lunes. Martes, creación del máximo de la vela. Martes. Miércoles, bueno, aquí martes, máximo del día. El mismo martes se crea el quiebre de estructura. Miércoles y jueves, la creación del cuerpo. Y el jueves se crea el mínimo de la vela. Mínimo. Día jueves. ¿Y el viernes qué hace? La contracción de la vela, lo que es el cierre de la vela. ¿Qué sucedió el día de hoy? Día viernes. Cierre. Yo hice esa proyección ¿cuándo? El día domingo. ¿Qué sucedió? Vamos a verlo en diarios. Vamos a verlo en 4 horas. Y acá está el proceso. Miren el ciclo tan bello que el mercado te genera como tal cual como yo te lo venía explicando. Creo que en 1 hora se vería muchísimo mejor. Lunes. Domingo para lunes. Sube el precio. Martes. Creación de precio máximo el día martes en la sesión de Asia. Este punto que está acá. Lunes, la apertura. Lo que vemos en esta zona fue la apertura. Esta zona fue apertura. El precio sube el día lunes y el día martes en la noche en Asia, fíjense que te hacen quiebre de estructura durante todo el día. Quiebre de estructura, movimiento hacia la zona baja. Retroceden. Mira, esto que fue para ver, día martes te dio la entrada justo en esta zona. Miren, ahí te dio lindo y hermoso trade semanal completo. No necesitas 2, no necesitas 5 operaciones, no necesitas 10 operaciones. Un solo trade. Y te comites la semana completa bajista sacándole un 1 a 10 en beneficio del mercado. ¿Cómo? Aprovechaste el lunes que el mercado te hizo la apertura. Máximo te lo crea el día martes.
el martes te hace quiebre de estructura, te montas en el trade el mismo día martes, o esperas el miércoles esperas retroceso, fíjate, mi retroceso, y te volvió a dar otra entrada para que ejecutaras en esta zona. Cuando día miércoles el precio se vuelve a derretir. Confirmación o sin confirmación, el mercado se volvió a derretir dándote un 1 a 4. Día jueves se crea el precio mínimo y día viernes se crea el cierre de la vela. ¿Qué vemos? Lunes, apertura, máximo. Martes, miércoles, martes mismo quiebre estructura. Miércoles te vuelve a retestear la zona, porque si no pudiste entrar el martes, entras el miércoles. Y el jueves el precio se desparrama llegando a tu precio mínimo. Y el jueves, ¿qué hace? Tiene que ir por el cierre de la vela. Entonces el precio hace el retroceso. ¿Dónde tuviste tu trade para tomarlos? Tuviste para tomar posición en esta zona, después del quiebre estructural el día martes, o pudiste tomar el trade después del día miércoles, ya confirmado, más claro el día miércoles, con dirección, sacando el beneficio de la semana por completo. ¿Cuántos trades necesitas para tomar y para poder sacar beneficio del mercado? Puede ser uno. Y te tomas 4 trades al mes, uno por semana. Y te estás haciendo más plata que aquellas personas que están tomando 30 operaciones por día. No es que me gusta el scalping, no te gusta el scalping, te gustan las emociones y te gusta ver tu plata subir y bajar como una montaña rusa de emociones. No, usted se centra en un trade 1 a 10 y usted le sacó beneficio. ¿Listo? Eso es la clave fundamental de ser trader. A mí no me interesa ser trader para estar pegado a una pantalla. A mí me interesa ser trader para sacar un movimiento y sacar beneficios de él. Esa es la idea. Vean que funciona y que es exactamente el mismo escenario. Si ustedes ubican, fue el mismo escenario que yo les dejé a ustedes, y no es por ego de demostrarse lo que yo sé analizar, sino para que ustedes vean que funciona. Que esto mismo se los dejé yo aquí. Miren, este fue el análisis del antes, que les dije confirmación en la parte de arriba. El mercado llega arriba, confirma claramente y te dio tu entradita en venta, bella, linda y hermosa. ¿Qué tengo que hacer? Practicarlo muchísimas veces. Cuando la vela es doji no entro. La vela que me interesa a mí entrar es en la vela de volumen, sacar una vela de esto. Es que hay días que no vas a operar. Si tú ves que tu vela va a ser una vela pequeña, o si tú ves que hay muy poco volumen dentro del mercado, ¿para qué abres operaciones ese día? ¿Para perder plata? No. El día que tú no ves claro el movimiento y que la vela no está el patrón claro, no ejecutas. Que eso es seguir un plan de trading. Escoge el modelo 1. Esto que ustedes están viendo es modelo 1 de entrada. Escoge este modelo y cásate. No busques más. Cásate con este modelo de entrada. Vete la clase 5 millones de veces. Aplícala tanto en tu TradingView y aplícala en tu mercado real. Y tú te vas a dar cuenta que el mercado te va a dar dinero. ¿Tienes que buscar más información, más indicadores? No. Simplemente seguir los parámetros que están aquí. El mercado te genera el patrón, tomas el trade. No te genera patrón, no tomas el trade. Bien, los TP, ¿cómo lo coloco semanal? César, los take profit, eso lo vamos a leer mañana, pero los take profit nunca van establecidos dentro del gráfico. Van establecidos dentro de tu plan de trading. ¿Qué dice tu plan de trading? Si no tienes plan de trading, mañana te va a enseñar a formar un plan de trading. Es más, mañana les voy a regalar un plan de trading y que si queman la cuenta con ese plan de trading, mejor dicho, es demasiado difícil. El TP va dentro del plan de trading. Si usted es un trader que toma posiciones 1 a 3, usted toma posiciones 1 a 3. Si usted es un trader que opera 1 a 10, usted va a tomar operaciones 1 a 10. Eso va establecido dentro del plan, no dentro del análisis técnico. Bien. Bien, usted tiene la razón. No, yo no tengo. Yo solamente es experiencia y conocimiento, muchachos. Profe, importa también las noticias para swing trader. Las noticias no afectan mucho al swing trader. Si toca practicar, sí, lo que sí va a tocar es practicar. Eso sí no les voy a decir. Tienen que practicar muchísimo, porque esto no es que sea un secreto. Esto simplemente es práctica dentro del mercado. Eso lo vemos el día lunes. El día lunes hacemos sesión de análisis de mercado y miramos. No nos enfoquemos.
Chicos, entendamos y diferenciemos dos cosas. Cuando estamos hablando de educación, enfoquémonos en aprender. Imagínate, estamos hablando de educación, te estoy enseñando una estrategia y estás enfocado en qué va a pasar el día lunes. Ni siquiera estás presente en la clase. Si no estás enfocado en lo que va a pasar el día lunes porque tienes un trade abierto, enfocado en vez de estar aprendiendo. Tenemos que estar modo aprendiz siempre, enfocados y desarrollando y entendiendo la habilidad. Eso es lo más fundamental. Eso es lo que te va a hacer rentable el día lunes. No te hace rentable, no lo que vaya a pasar el día lunes. Hace unos días lo vi en TikTok y de repente hoy acá en YouTube, interesante esa operativa, excelente Edit. O sea, que hoy es cierre. Sí, los viernes son cierre de mercado. El mismo análisis en cualquier temporalidad. Exactamente. A mí me gusta 1 a 2. Si te gusta 1 a 2, excelente. Cada trader tiene diferentes aparte y ya eso lo deciden ustedes. Tomar un solo trade por semana, 4 al mes, 1 a 10, 3 SL, 1, fíjate, 3 SL igual vas 7% en ganancia. Es que así funciona el trading. Es más, lo mejor que puedes hacer es eso. Es que lo hace ver tan fácil puro en el momento que se explica. No, David, practícalo, hazle backtesting. Practícalo 1 y 2, 3, 4, 5 veces. Es que decir, si yo te pregunto a ti, ¿es fácil manejar carro? La persona que tiene 50 años manejando carro va a decir que sí. Una persona que no ha manejado nunca un carro va a decir que no. ¿Cuál es la diferencia? La experiencia que tienes a ejecutar algo. ¿Por qué lo ven difícil? Porque no lo has practicado nunca. Y si lo has practicado 2 veces. Cuando tú lo hayas practicado 1000 veces, me vienes y me cuentas y me dices, no, Asdrúbal, sí realmente es difícil. Documentame 1000 trades con lo que te estoy explicando. 1000 trades. Y si después de 1000 trades tú me dices que es difícil, yo te voy a decir, sí, tienes toda la razón. Es más, te mando $100. Sí, realmente es difícil. El tema es que queremos ver algo fácil sin practicarlo. Queremos hacer el mínimo esfuerzo para conseguir determinado resultado, pero no queremos un resultado grande, pero no queremos practicar. Entonces no tiene sentido. ¿Quieres un resultado? Practícalo tantas veces que te lo aprendas. El problema es que no lo han practicado. Bien. Dice, mentorías conmigo. ¿Qué dice? Aparte de operar contigo. Sí, tal lo que tengo el programa intensivo y tengo sesión de New York y sesión de Asia, pero eso hablamos el último día. El día viernes vamos a abrir inscripciones para eso, que voy a habilitar 50 cupos para los que quieran ser alumnos conmigo. Otro ejemplo, ya vamos a otro ejemplo. Libra dólar. Libra dólar creo que dio otro ejemplo de la vela semanal también. Vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo en la vela semanal. Vamos a borrar esto. Hubieron varios. Vamos a borrar. Tenemos todo. Mira esta. Estuvo bella esta vela. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Voy a responder preguntas y respondo preguntas. 4 horas. Acá lo hizo excelente, pero lo hizo el día lunes y creo que no nos dio mucha entrada. Tenemos vela semanal. Apertura. Lunes hace el mismo precio mínimo. Máximo de la semana y mínimo de la semana. Ok, desglosémoslo. Temporalidad de 15 minutos. No, vamos a 1 hora. Creo que se ve muy bien 1 hora. Sí se completó, pero no se vio como claro. Aquí, esta semana no te dio trade. Esta semana no pudiste operar acá. ¿Entienden? Esta semana no te dio trade. La única oportunidad que tuviste es para tradear, fíjate. La apertura sucedió aquí. Hubo el mínimo. Quiebra estructura. Mira, la entrada estuvo aquí. Quiebra estructura. Te dio tu entrada en la sesión de Londres de la semana por completo. Un solo trade creo que te dio a partir de acá. La semana por completo. Y te vas buscando el movimiento semanal por completo. Pero la única entrada que te terminó dando factible fue el día lunes acá. No fue un patrón muy claro porque hubo mucha volatilidad dentro del mercado de este patrón que está acá. Te lo dio solamente, creo que fue, vamos a ver qué, día lunes. El mismo día lunes hizo todo. Y no te dio más entrada. Sin embargo, mira que por aquí, creo que el martes, vamos a ver qué, lunes, martes. Martes en Asia te dio una entrada por aquí. En Asia te dio una entrada por aquí. Y no te dio más entrada. El mismo lunes en Asia. Martes en Asia.
Entrada aquí para continuar, pero no te dio más entrada. Tenías que haber practicado muchísimo para entender este patrón. Demasiada práctica para poder entender. Martes y miércoles no se te dio nada. Bien, voy respondiendo preguntas, chicos, porque me han hecho varias preguntas. Practicar, practicar, practicar. Es que es así, chicos. Manejar bicicleta. Hay gente que da volteretas en bicicleta. Yo veo gente que da vueltas en bicicleta. Tú me pones a mí a dar una voltereta en la bicicleta y yo te voy a decir que estás loco. Yo me mato. Pero hay gente que agarra la bicicleta y le da vueltas así. ¿Qué significa eso? Cantidades de horas de práctica que esa persona ha tenido. Ahí no hay secretos. En el trading ni en nada existen secretos. Es practica hasta que entiendas lo que estás haciendo. Entonces, si practico en demo, ¿sería igual o no? Yo recomiendo para una persona que está comenzando, por lo mínimamente documentar 100 trades en demo. En demo no hay emociones, pero por lo mínimo 100 trades en demos. Una vez que pases 100 trades en demo, con poco capital, 100 trades en cuenta real, con poco capital. Y de ahí optimizas el sistema hasta que tú puedas ir avanzando y depositando más en tu cuenta. La clase ya está ahí grabada. Va a estar disponible solamente 48 hasta que termine el curso. Yo creo que lo voy a dejar disponible esta semana nada más esta clase. Así que por ahí tengan presente eso. Aprovechenla mientras que están. Lo importante son las mechas de los Ordenblot. No complicarse tanto. Perfecto. Voy respondiendo preguntas, chicos. Aprovechen a preguntar. El lotaje lo vemos mañana en la clase de gestión de riesgo. Pero me enseñas dónde puedo hacer backtesting. Aquí en TradingView, mira, reproducir. Le das en reproducir, corta lo que quieras hacer y haces backtesting. Pero eso es pago, esa parte es pago. Hay que tener presente el lotaje. Empezar este fin de semana a analizar el lunes. Exacto. Si lo practico en demo, practicar, practicar, practicar. Para esos, los SL nosotros no tenemos Master 0.01 de lotaje. No, si te das cuenta, esos SL que están aquí, este SL semanal es de 10 pip y este otro SL que está aquí es de 18. Ahora, entiendan, el trading no es para tacaños. El que está haciendo trading es tacaño y no quiere invertir en su cuenta de trading, olvídese, el trading no es para usted. Sálgase de hacer trading. Porque en el trading usted, para poder ganar plata a este modelo de negocio, usted tiene que invertir. Tiene que meterle plata a su cuenta de trading. No, es que todo el tiempo va a tener una cuenta pequeña. No, aprenda a gestionar su cuenta, aprenda a depositarle todas las semanas hasta que pueda vivir del trading. Pero el trading no es para tacaños. El que es tacaño y no le quiere meter plata a su cuenta de trading, lo siento. Yo les recomiendo que abandone el trading desde ya, porque es que no le va a servir. No pretendan con 50, 100 dólares vivir de este modelo de negocio, porque no va a pasar. Esa es la realidad. Y si no la quieren escuchar, golpéense contra la pared y ahí van a decir, sí, es verdad lo que dice el profesor. Respondo a la práctica. En Bitcoin es muy diferente. Hoy Bitcoin tiene una vela. Lo que pasa es que en Bitcoin sí podría decir que es algo diferente porque no hay sesiones. Pero Bitcoin, al igual que todas las zonas, tiene un proceso de velas. Tenemos una apertura, un máximo y un mínimo. Lo único diferente de Bitcoin es que la apertura de Bitcoin es a las 12 de la noche. No es a las 6 de la tarde como nosotros estamos acostumbrados a verlo, que es en la sesión de Asia. El punto de entrada en que tomas en cuenta siempre va a ser el Ordenblot. Sí, correcto. Primero, siempre el Ordenblot. O también puedes utilizar patrones de velas para confirmar la entrada. Yo, Ordenblot. Ordenblot, punto de oferta y demanda, algunos de esos puntos. La apertura es el domingo por la tarde en sesión de Asia. Sí, correcto. Profe, sé que índices sintéticos es diferente, pero alguna cosa puede servir de esto, sí. Yo he hecho índices sintéticos y ahora realmente no te recomiendo mucho índices sintéticos, pero sí, llévate la teoría, tienes la base de la creación de una vela, porque al final es la base, es el ciclo de cómo funciona una vela. Ahora tienes que detectar los horarios, ya los horarios tienes que buscarlo. No, Order Flow es secuencia de operaciones. ¿Es lo mismo que Order Flow? No. Plata llama plata. ¿Cómo hago para entrar a las clases? Creo que estás en la clase. ¿Te refieres a la academia? Abrimos inscripciones el domingo, chicos. Voy a habilitar 50 cubos el domingo, para el que quiera. No quiero consumir solamente las clases gratis, no hay problema. No te metas a la academia, no tienes obligación de entrar a la academia. Es para el que quiera entrar a la academia.
Los errores almudan al trading. Tienes que perder dinero antes de ser exitoso. Si miras cualquier empresario y cualquier persona que tiene éxito, primero perdió antes de eso. Haga una entrada, profe. ¿Cómo voy a hacer una entrada un viernes? Un viernes por la noche. Hoy no hay trade, hoy no hay operativas. Ya el mercado está cerrado. Por lo mínimo 10K para poder vivir esto. Correcto. Sí, lo puedes hacer en GoCharting o lo puedes en donde tú lo veas que sea conveniente. Yo prefiero TradingView, me parece muy cómodo hacerlo en TradingView. Pero ya ustedes deciden. Bueno, muchachos, terminamos por la sesión del día de hoy. Les recalco, tenemos clase mañana. Aunque ustedes vean la clase mañana aburrida, son de las mejores clases que usted tiene que aprender, donde usted tiene que enfocar a educarse. ¿Cuál es la clase de mañana? La clase de plan de trading y gestión de riesgo. Y vamos a hablar de psicología de trading. Les voy a regalar una bitácora, les voy a regalar un plan de trading para que ustedes puedan hacer seguimiento a su operativa y puedan sacar beneficios, para que puedan aplicar. Mejor dicho, te voy a dejar las bases sólidas para que tú puedas tener estrategia y puedas aplicar para poder ser rentable con tu trading. Esta es la clase del día de mañana. El sorteo de la clase del día de hoy se va a hacer mañana con la clase del día de hoy. Una vez que termine esta clase está quedando grabada. Usted va a comentar, compartir la clase y darle me gusta. Por consecuencia, mañana elegimos un ganador en la sesión, en la clase mañana. Al terminar la clase mañana, abrimos la app de sorteos, colocamos el link de la clase de ayer, bueno, de la clase de hoy, y elegimos el ganador de la primera cuenta de fondeo de 5K. Tenemos clase hoy, tenemos clase mañana, tenemos clase el domingo y tenemos el día lunes de análisis y proyecciones, que fue este tipo de proyecciones que yo le dejé en el euro dólar, que si la aprovechó durante la semana le tuvo que haber sacado un beneficio. Así que los dejo, les mando un fuerte abrazo de mi parte por acá. Espero que aprovechen la clase al máximo. Va a estar disponible solamente y exclusivamente por unos cuantos días, así que aprovechenla, verla y todo lo demás. Hacemos la clase y listo. ¿Cuál sería el precio para esos nuevos alumnos? Elvis, atento el día viernes. Perdón, el domingo. El domingo abro inscripciones. Van a haber solamente 50 cupos habilitados el domingo para estudiar conmigo. Bien. Así que les mando un abrazo. Que tengan excelente noche. Chao, chao.